Buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Para esta conferencia hemos invitado a la profesora Pilar Pinar. Pilar es profesora de español en la Universidad de Gálade. Bueno, usted ya a través de los mecanismos de divulgación se han enterado pues como el rol que ella cumple. Quiero agradecerle al INSOR el apoyo que nos ha prestado en la divulgación, en el servicio de interpretación, en la preparación de estas actividades. Agradecerle a Pilar también que haya aceptado la invitación de venir a Colombia y compartir su experiencia con nosotros. Ya le he dicho pues que todos estamos muy contentos de que esté acá, de que se le recibe con cariño y con ganas pues de aprender. Entonces, bueno, Pilar, adelante. Bien, bueno, muchas gracias María Isabel por presentarme y muchas gracias por haberme invitado a dar esta conferencia, y gracias por todo el trabajo que ha hecho organizando todas las actividades de mi visita. En primer lugar, decir que estoy encantada de estar aquí en Colombia. Es mi primera visita a Colombia. Yo soy nacida y criada en España, pero llevo ya más años viviendo en Estados Unidos de los que viví en mi país natal. Y por eso pues siempre me gusta conocer otros países, sobre todo otros países en los que también se habla el español. Y aunque hasta ahora solamente llevo un día en Bogotá, pero ha sido un día muy productivo. He disfrutado mucho de conocer a todas las personas que he conocido durante el día, a las personas del INSOR y otras personas de la comunidad. Me encanta la comida colombiana. Y bueno, lo único que siento es que mi visita vaya a ser tan corta, pero encontraré otra ocasión de regresar. Bueno, también a modo de disculpa, siento si ha habido alguna confusión con respecto al título de la conferencia, porque cuando se hizo la divulgación creo que se publicó un título diferente y yo asumo toda la responsabilidad por no haberme comunicado con claridad con María Isabel o no haberme comunicado con ella a tiempo. Pero esta conferencia se organiza con el motivo del Día del Idioma, que se celebra ahora en Colombia. El idioma, el español, que es la lengua de identidad nacional en Colombia. Pero como esta conferencia iba a ir dirigida sobre todo a un público que está de una manera u otra involucrado con la comunidad sorda, pensé que sería quizá más relevante hablar de un tema que es de crucial trascendencia para la comunidad sorda, como es el tema del reconocimiento de las lenguas de señas, que como sabemos es algo que está todavía en proceso. Y tiene una importancia enorme en muchos ámbitos. El primero y el más importante es el tema del reconocimiento de los derechos lingüísticos de las personas sordas, pero también yo como lingüista, mi área de investigación es la lingüística, y como lingüista a mí me interesa ver cómo el reconocimiento de las lenguas de señas ha influido en cómo entendemos lo que es el lenguaje humano, lo que es el bilingüismo, lo que quiere decir ser bilingüe. Ha tenido reconocimiento de las lenguas de señas como lengua de pleno derecho. También ha cambiado el rumbo de la investigación en el tema del bilingüismo. Y por eso he elegido el tema del reconocimiento de las lenguas de señas como el eje alrededor del cual se va a organizar esta presentación. Entonces, la organización de la presentación es la siguiente. Primero, ¿seguimos? Sí. Voy a empezar, a modo de introducción, voy a hablar un poco de la Universidad de Gallaudet, porque María Isabel me dijo que hay mucha curiosidad acerca de esta universidad, que sirve como referencia a todo aquel que esté interesado en la cultura sorda. A continuación,
voy a discutir, como he dicho, cómo el reconocimiento de las lenguas de señas ha afectado o ha tenido mucha influencia en cómo entendemos lo que significa ser bilingüe. Después también hablaré de cómo el reconocimiento de la lengua de señas también ha cambiado el curso de la investigación en el bilingüismo. Y finalmente presentaré algunos ejemplos de algunos resultados que hemos conseguido con investigaciones de mi propio equipo de investigación en Gallaudet. Bien, entonces hablando de Gallaudet, Gallaudet, como ustedes saben, es una universidad para estudiantes sordos. Se fundó en el 1864 y está localizada en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Actualmente tiene como unos 1.600 estudiantes, que es un número pequeño, pero bueno, es porque trabaja con una población muy especializada de alumnos. Pero a pesar de ser una universidad pequeña, ofrece como unos 50 diplomaturas en campos muy diferentes, como puede ser la psicología, la lingüística, el español, las relaciones internacionales, la biología, la educación. La mayoría de los estudiantes en las carreras de diplomatura son sordos, pero también tenemos un pequeño cupo, un pequeño porcentaje de estudiantes oyentes, que creo que ahora mismo es como un 6%. Son estudiantes oyentes que tienen un interés especial en trabajar con la comunidad sorda, que conocen la lengua de señas. Entre los estudiantes de posgrado sí es como mitad y mitad sordo y oyente. Pero de nuevo, los estudiantes oyentes que hay a nivel de posgrado también son gente que tiene un interés especial en trabajar con la comunidad sorda, que conoce la cultura. Mi propio departamento, el Departamento de Lenguas Extranjeras, ofrece una licenciatura en español, una licenciatura en relaciones internacionales, para lo que es muy importante el conocimiento de lengua extranjera, y también enseñamos otras lenguas como el francés y también otras lenguas de signos de otros países. Gallaudet yo creo que es uno de los pocos sitios en los que los estudiantes sordos tienen la posibilidad de aprender una lengua extranjera en un ambiente que es completamente accesible y que se acomoda a sus necesidades de aprendizaje visual, utilizando la lengua de señas americana, en este caso, como vehículo de instrucción en la clase. Bien, en cuanto a la administración de la universidad, a partir de 1988 todos los rectores de la universidad han sido sordos. No sé si conocen la historia de lo que ocurrió en 1988, pero lo que ocurrió fue que hubo una protesta de estudiantes porque hubo un cambio de rector y se eligió a un rector, al nuevo rector que se eligió era oyente, a pesar de que había un candidato sordo que estaba perfectamente cualificado. Entonces los estudiantes, no solo los estudiantes, también profesores, miembros de la comunidad, hicieron una protesta, la universidad estuvo cerrada una semana, se manifestaron, hicieron marcha hasta el Capitolio. Y por fin pues se hizo el cambio de rector y se puso un rector sordo, y a partir de entonces todos los rectores han sido sordos. La rectora actual es una mujer que es sorda también. Pero esta protesta tuvo un impacto muy grande, no solamente dentro del campus, sino también a nivel nacional e incluso internacional, porque se le dio mucha atención en los medios de comunicación. Entonces, las personas oyentes, muchas personas oyentes que no sabían a lo mejor nada de la comunidad sorda, de repente se enteraron de que existía esta comunidad, empezaron a aprender más acerca de la ASL, se concienciaron más de los retos que tiene esta comunidad, de la discriminación que sufre a veces. Entonces también ayudó mucho a la comunidad a que se la conociera más entre la población general.
Bien, en cuanto hoy en día todos los decanatos de la universidad también están ocupados por personas sordas. En cuanto al profesorado, ahora mismo hay más o menos como mitad y mitad. La mitad de los profesores son oyentes y la mitad sordos, más o menos. Es un número que ha ido creciendo, el número de profesores sordos, y que esperemos que siga creciendo a medida que las personas sordas sigan teniendo más acceso a la educación superior. El campus universitario también incluye 2 escuelas que están dentro del mismo campus de Gallaudet, una escuela primaria y otra de secundaria para niños sordos, que son escuelas bilingües. Bien, y por supuesto el entorno de la universidad es bilingüe en ASL, lengua de señas americana, y inglés escrito. Pero, y aquí es donde encajo otra vez con el tema del reconocimiento de las lenguas de señas, aunque en práctica quizá Gallaudet siempre ha sido una universidad bilingüe, no podemos hablar de bilingüismo antes del reconocimiento de la ASL, es decir, el bilingüismo quiere decir que hay 2 lenguas. Y si una de ellas no se reconoce como lengua, entonces no podemos hablar de bilingüismo. El reconocimiento de la ASL como lengua de pleno derecho ocurrió sorprendentemente tarde, no ocurrió realmente hasta los años 60. El reconocimiento de una lengua no es la tarea de una sola persona, es la tarea de una comunidad entera. Pero en el caso de la ASL se le atribuye mucho mérito, se le reconoce un papel muy importante a un profesor que había en Gallaudet, el profesor Bill Stokoe, y fue a raíz de la publicación de un libro, de un tratado que escribió en el que describía la estructura gramatical del ASL. Fue a raíz de ese tratado que empezó a haber una concienciación de que la ASL era una lengua con la misma característica y la misma capacidad expresiva que cualquier otra lengua. A raíz de este momento se produjo como hubo como una explosión de investigación en el tema de la lingüística de la ASL, que también se extendió a otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, empezó a hacerse investigación dentro del campo de la lingüística en cuanto a la sintaxis de la lengua de señas o de la fonología de la ASL, la sociolingüística, cómo se procesa el lenguaje de señas en el cerebro. Y esto es un avance que sigue hasta hoy en día y que no hubiera sido posible sin el reconocimiento de la ASL como lengua y sin el reconocimiento de las lenguas de señas como tales. De manera que el reconocimiento de las lenguas de señas ha tenido un impacto enorme en nuestro entendimiento de lo que es el lenguaje humano y en la investigación, en el campo de la lingüística. Se puede decir que antes de que se reconocieran las lenguas de señas, el campo de la lingüística andaba en tinieblas, o sea, solamente veía la mitad de lo que es el lenguaje humano, ¿no? Pero a pesar de toda esta actividad, y mucha de esta actividad ocurrió actividad de investigación ocurrió en el mismo campus de Gallaudet, la universidad no ha tenido una misión bilingüe de forma explícita hasta el 2007. Sí, en la práctica, por supuesto que Gallaudet siempre se utilizaban las 2 lenguas, era una universidad bilingüe, pero fue en el 2007 que se publicó se declaró esta misión bilingüe. Y la misión bilingüe es el promover las 2 lenguas.
a un nivel académico, el inglés y la ASL. Lo que esto quiere decir es que no es suficiente el utilizar las dos lenguas en el campus, no es suficiente el utilizar la ASL en la clase. Es necesario atribuirle el mismo estatus académico a las dos lenguas. Por ejemplo, los estudiantes no solamente tienen que producir trabajos, tareas en inglés escrito, sino también en ASL. Bueno, esto es cuando los estudiantes se gradúan, tienen que tener un nivel académico y un conocimiento del lenguaje de su campo, no solamente en inglés, sino también en la ASL. Es decir, el propósito es realmente atribuirle el mismo estatus a las dos lenguas. Y esto es algo que todavía está en proceso. Bien. De la misma manera que el reconocimiento de las lenguas de señas tuvo un impacto muy grande en el campo de investigación de la lingüística, también ha tenido mucha influencia, ha cambiado el rumbo de la investigación en el tema específico del bilingüismo. Se puede decir que hasta el nuevo milenio, siempre hay excepciones, pero hasta el nuevo milenio no se puede decir que los estudios sobre bilingüismo fueran completos. Ahí faltaba una mitad. Sobre todo a partir de los años 70 hubo muchísima actividad investigadora en el tema del bilingüismo, que no solamente en el tema de educación bilingüe, sino en el tema de cómo se procesa, cómo los bilingües procesan el lenguaje, en el tema de la sociolingüística del bilingüismo, pero todos estos estudios se centraban en el bilingüismo en dos lenguas habladas, o sea, el bilingüismo de personas oyentes. Ni siquiera no se contemplaba siquiera el bilingüismo entre personas sordas o el bilingüismo entre personas que conocen una lengua hablada y una lengua señada, como que había ahí una mitad que faltaba. Y sí. Entonces, esa era la mitad que faltaba, la mitad que estudiara el bilingüismo en personas sordas. Y se puede decir que esta investigación no empezó de pleno hasta el nuevo milenio. Fue entonces cuando de alguna manera se unieron estas dos piezas. La investigación sobre el bilingüismo en personas oyentes, en personas que manejan dos lenguas habladas, y la investigación sobre el bilingüismo entre personas sordas o personas que manejan dos lenguas en dos modalidades diferentes. Y de nuevo, esto no hubiera sido posible si no se hubieran reconocido cada vez más, paulatinamente, las lenguas de señas como lengua. El reconocimiento de las lenguas de señas nos ha proporcionado un panorama mucho más completo acerca de lo que significa ser bilingüe. Okay. En esto ha jugado un papel muy importante un centro de investigación que hay en Gallaudet, que se llama el VL2, que es un centro de investigación que estudia sobre todo temas que tienen que ver con el aprendizaje visual, con la lengua en modalidad visual. Y lo que ha hecho este centro ha sido crear una red de colaboradores, es decir, juntó a personas que estaban trabajando en campos muy diferentes, como puede ser el campo de la neurolingüística, de la lingüística, de la educación, de la psicología, y de alguna manera organizó una red de colaboración entre distintos científicos, investigadores. Algunos no tenían experiencia previa con las lenguas de señas, otros sí, y crucialmente esta red de colaboradores también incluye investigadores sordos. Y a raíz de estas colaboraciones estamos llegando a un mejor entendimiento de lo que significa ser bilingüe.
Entonces, ¿qué significa ser bilingüe? A modo de anécdota, les puedo decir que cuando yo llegué a Gallaudet hace ya un montón de años, me sorprendía que muchas veces mis alumnos, algunos alumnos que yo tenía que eran perfectamente bilingües en ASL e inglés, no se consideraban a sí mismos bilingües. Y yo creo que la razón era porque había, y todavía yo creo que existe, este malentendido de lo que quiere decir ser bilingüe. Yo creo que algunas personas todavía piensan que ser bilingüe quiere decir conocer 2 lenguas habladas, o que ser bilingüe quiere decir conocer 2 lenguas perfectamente. Y esto no es así. Hay muchos tipos diferentes de bilingües. Aquí en esta tabla he puesto algunos ejemplos, ¿no? Hay bilingües oyentes que en Estados Unidos se llaman de herencia, que son, por ejemplo, hijos de inmigrantes que aprenden una lengua hablada en la casa y luego en la escuela aprenden la lengua del entorno. Estos bilingües, a veces su proficiencia varía en la lengua materna, porque a medida que van creciendo, muchas veces van abandonando la lengua materna. La modalidad de estos bilingües, si son oyentes, conocen 2 lenguas que están en la misma modalidad, es decir, conocen 2 lenguas habladas. Los estudiantes de segunda lengua, mucha gente no piensa que los estudiantes de segunda lengua, personas que a lo mejor empiezan a aprender una segunda lengua tarde, también son bilingües. Y muchas veces ellos no se consideran a sí mismos bilingües. Pero se han hecho estudios que demuestran que incluso personas que aprenden una lengua tarde también tienen ciertas características cognitivas y ciertas características en cómo procesan el lenguaje que son parecidas a las de otros bilingües que son bilingües desde que eran pequeños. Estos bilingües, la proficiencia que tienen en la segunda lengua es variable. Algunos alcanzan un buen nivel de la segunda lengua, otros no. Y luego tenemos los bilingües sordos, que pues aprenden 2 lenguas en 2 modalidades diferentes, pero esto no quiere decir que no sean bilingües. Si son 2 lenguas, quiere decir que son bilingües. Y a veces la proficiencia que alcanzan en una lengua y en la otra pues varía, depende de la experiencia de aprendizaje del lenguaje que hayan tenido. Pero el hecho de que no tengan una proficiencia perfecta en las 2 lenguas no quiere decir que no sean bilingües. Bien, entonces algo que hemos investigado en los equipos de colaboración dentro de este centro de investigación que mencioné, un tema importante que se está investigando es cuáles son las características cognitivas de los bilingües. Los bilingües se entiende incluyendo también a los bilingües sordos o a los bilingües que conocen una lengua de señas y una lengua escrita o hablada. Es decir, ¿qué características cognitivas tienen en común los bilingües? Por ejemplo, una cosa que se sabe, que se ha demostrado con muchos estudios, con mucha evidencia empírica, es que los bilingües no es que apaguen una lengua en el cerebro cuando están usando la otra lengua. Los bilingües siempre tienen las 2 lenguas activas todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este gráfico tengo una imagen de un bilingüe oyente, ¿no? Cuando un bilingüe oyente escucha una palabra o lee una palabra o pronuncia una palabra, en el cerebro se activa toda una serie una red de palabras que están asociadas en las 2 lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este oyente, este bilingüe oyente que sabe español e inglés, escucha la palabra gato, en su cerebro se van a activar la palabra cat, que es la palabra gato en inglés, se va a activar también la palabra perro en inglés,
se va a activar la palabra perro en español, es decir, se activa toda una red de palabras que están relacionadas en las dos lenguas. Y el bilingüe tiene que, de alguna manera, lograr suprimir la lengua que no está en uso en ese momento, para poder identificar la palabra correcta en la lengua que está en uso en ese momento. Es decir, no es que una lengua se apague mientras la otra se esté utilizando. Las dos lenguas están activadas en el cerebro constantemente y los bilingües tienen esa capacidad de saber suprimir la lengua que no está en uso. Esto, muy lejos de crearle problemas a los bilingües, se sabe que les proporciona beneficios cognitivos. Hay muchos estudios que demuestran, que dan evidencia empírica, de que los bilingües tienen un mejor control cognitivo para tareas que tienen que ver con el lenguaje y para tareas que no tienen que ver con el lenguaje. Por ejemplo, los bilingües son más capaces de suprimir, cuando están haciendo una tarea, por ejemplo, una tarea visual, son más capaces de suprimir información que puedes distraer para la tarea que se está realizando en ese momento. Es decir, son más capaces de suprimir información que no viene a cuento en ese momento. Tienen esa capacidad cognitiva realzada en comparación con los monolingües. Parece ser que algunos estudios indican que para personas bilingües que tienen una predisposición genética para desarrollar Alzheimer o otros tipos de demencia, estos procesos se demoran, es decir, el comienzo de la enfermedad de Alzheimer o de la demencia se demora entre personas que son bilingües. El bilingüismo también aumenta la plasticidad del cerebro y ayuda a aprender otras lenguas. Y esto, el estudio que cito aquí, de Petito y colaboradores, es un estudio muy lindo que realizó con bebés, comparando bebés bilingües y bebés monolingües. Y en este experimento ella utilizó tomó imágenes del cerebro utilizando métodos no invasivos y efectivamente demostraba que el cerebro de los bebés bilingües se desarrolla de forma diferente. Hay diferencia entre el cerebro de los bebés bilingües y los monolingües. Que afectan a una parte del cerebro que parece ser que que cumple una función más tarde con el aprendizaje de lengua. Okay. Entonces, con vista a todos estos beneficios, toda esta información que nos ha proporcionado la investigación sobre el bilingüismo, mi equipo de investigación, que incluye a personas oyentes y sordas, a psicólogos, a lingüistas, se planteó la pregunta de si también los bilingües sordos, también cuando leen una palabra en inglés, en español, si también activan el vocabulario relacionado en lengua de señas. Al igual que los bilingües oyentes, cuando leen o oyen una palabra en una lengua, activan palabras relacionadas en la otra lengua. En principio uno pensaría, pues, ¿por qué no? Pero también hay que pensar que en las lenguas habladas, tienen muchas cosas en común, comparten una ortografía. Entonces, aspectos de la ortografía en una lengua pueden activar aspectos de la ortografía en otra lengua. O comparten una fonología y sonidos que existen en una lengua y en la otra. Pero las lenguas de señas no comparten mucho con las lenguas habladas. No hay una ortografía que se comparta.
La fonología en lengua de señas y en lengua hablada es muy diferente, o sea, cómo se produce el lenguaje en lengua de señas es muy diferente de cómo se produce el lenguaje en lengua hablada, son dos modalidades diferentes. Lo que sí tienen en común es la parte de la semántica, del significado, o sea, los conceptos sí se comparten en las dos lenguas. Pero como las lenguas que están en diferentes modalidades no comparten mucho, pues uno tampoco puede asumir que los bilingües sordos, los bilingües que manejan lenguas en dos modalidades, también activan las dos lenguas al mismo tiempo. Entonces, para intentar contestar esta pregunta, diseñamos un experimento que, bueno, les voy a mostrar para que ustedes se sientan por un momento como si fueran los participantes, la gente que participó en este experimento, que eran personas sordas bilingües, ¿no? Y me voy a levantar un momento para darles ya el botón. Lo que tenían que hacer las personas que participaron en este experimento era, ellos simplemente leían pares de palabras en una computadora, en inglés, ¿no? Porque este experimento se hizo en Estados Unidos, pero el mismo experimento se ha replicado también con otras lenguas, en español, y ellos no veían lengua de señas para nada. Ellos solamente leían pares de palabras en una computadora, y esto es lo que ellos veían. A ver si funciona. No, pero... Vamos a intentarlo otra vez. Okay. Veían dos palabras, ¿no? Esas dos palabras significan película y papel. Y lo que tenían que decir era si esas dos palabras se relacionaban en el significado. O sea, si tenían algo que ver la una con la otra, ¿no? Película, papel, no tienen ninguna relación en el significado. Entonces ellos tenían que apretar un botón que decía no. Si veían palabras como esta, que voy a enseñar ahora, ¿okay? Sí, que significa pato y pájaro. Pato y pájaro sí están relacionadas en el significado porque los dos son aves, los dos tienen plumas, los dos tienen pico. Entonces ahí tenían que apretar un botón que decía sí. Bueno, ahora ya me siento otra vez. Entonces, lo que nosotros vimos era que las personas sordas bilingües reaccionaban de manera diferente a unos pares de palabras y a otras. Es decir, para algunos pares de palabras ellos contestaban muy rápidamente y para otros como que dudaban más. Y a pesar de que nosotros tuvimos mucho cuidado con que todas las palabras fueran más o menos de la misma longitud, todas tenían más o menos la misma frecuencia, o sea, todas eran palabras muy corrientes, que eran fáciles de reconocer, pero algunos pares de palabras dudaban un poco más que contestar a unos pares de palabras que a otras. Mientras que el grupo de control, que era un grupo de personas oyentes que no sabía lengua de señas, para ellos no había diferencia, ellos contestaban igual a todos los pares de palabras. Entonces, la explicación que nosotros le damos a esto es que las personas sordas oyentes, cuando leían las palabras en inglés, ellos activaban también la seña en ASL y esto afectaba su respuesta. Por ejemplo, cuando veían palabras como película y papel, ahí la respuesta es no, estas dos palabras no se parecen en el significado, pero resulta que las dos señas sí se parecen. Entonces esto como que de alguna manera les creaba un conflicto momentáneo. Querían decir no, las dos palabras no se parecen en el significado, pero luego las señas sí se parecen en la forma. Y por eso eran un poco más lentos a la hora de contestar en este tipo de palabras. Okay. Con esto no quiero decir que la lengua de señas interfiera
con el reconocimiento de la lengua escrita. No, estamos hablando de una diferencia de milisegundos. Y como mencionaré más tarde, también se ha demostrado que, de hecho, las personas sordas reconocen la palabra escrita más rápidamente que las personas oyentes. Estamos hablando de que para ciertos pares de palabras contestaban un poco más lento que a otros pares de palabras. Entonces, por ejemplo, para el siguiente par, cuando veían palabras como león y bebé, aquí tenían que contestar no, león, bebé, no se parecen en nada. Pero las señas tampoco se parecen. Entonces aquí como que no había conflicto y aquí contestaban de forma más rápida. Y quiero recordarle otra vez que no veían, en este experimento, no veían señas, solo veían palabras escritas. Cuando veían pares de palabras como pájaro y pato, aquí la respuesta es sí, estas dos palabras se relacionan en el significado, pero además las señas también se parecen. Okay. Las señas también se parecen. Y en este contexto contestaban muy rápidamente, contestaban que sí muy rápidamente. O sea, los que participaban en el experimento veían muchos pares de palabras, no 2 o 3, estos son solamente ejemplos. Veían muchos pares de palabras y entonces vimos que surgía un patrón, ¿no? Parece que la seña, la traducción en seña, afectaba a cómo respondían a palabras escritas, mientras que, repito, el grupo de control, los oyentes que no sabían lengua de señas, para ellos no había diferencia. Ellos reaccionaban igual a todos los pares de palabras. Bien, entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esto? Bueno, una conclusión es que los bilingües sordos activan las dos lenguas en el cerebro cuando están leyendo, reconociendo palabras escritas, activan la seña. A pesar, al igual que hacen otros bilingües, a pesar de que las dos lenguas estén en dos modalidades diferentes. Es decir, el cerebro no discrimina. El cerebro no discrimina si es una lengua hablada o si es una lengua de señas. El cerebro reconoce a la lengua de señas como tal, como una lengua, y la trata de la misma manera que una lengua hablada. Esto también, este mismo efecto en otros estudios también lo hemos encontrado con oyentes que saben lengua de señas y lengua hablada, y también con bilingües sordos que a distintos niveles de proficiencia en la lengua escrita o en la lengua de señas. Es decir, bilingües sordos que a lo mejor han aprendido la lengua de señas un poco más tarde también producen este mismo efecto. Una pregunta que surgió, que es una pregunta muy importante, es si este efecto también ocurre con niños sordos que están aprendiendo a leer. Es decir, cuando un niño sordo ve una palabra escrita, activa la seña correspondiente o no. Y bueno, varios estudios indican que sí, efectivamente, cuando los niños sordos ven palabras, que son bilingües, ven palabras escritas, sí activan también la seña correspondiente. Y esto afecta cómo reconocen las palabras. Y de nuevo, lejos de que esto les suponga un problema a los niños, al contrario, un estudio reciente de compañeras de mi equipo de investigación, que incluye a una investigadora sorda, han encontrado que los niños sordos reconocen el vocabulario escrito más rápidamente que los niños oyentes. Es decir, la estrategia visual que ellos utilizan para reconocer palabras es en cierto modo, digamos, más eficiente, reconocen el vocabulario de forma más rápida.
Esta estrategia visual, de alguna forma, le ayuda a reconocer el vocabulario sin tener que utilizar, sin tener que conectar la palabra escrita o la ortografía con la fonología, con la pronunciación de esa palabra. Bueno, entonces, en conclusión, esta evidencia empírica, esta evidencia experimental, nos llama la atención a lo que significa ser bilingüe y a lo que ayuda a comprender mejor qué es el lenguaje humano y cómo funciona el cerebro humano. Para entender esto tenemos que estudiar no solamente las lenguas habladas, como se ha hecho hasta hace poco, sino que tenemos que estudiar también las lenguas de señas. No podemos estudiar solamente a los bilingües oyentes, sino tenemos que incluir también a los bilingües sordos. Y esto no podría haberse conseguido, no se podría haber llegado a esto, de nuevo, sin el reconocimiento de las lenguas de señas como tales. Este tipo de resultados también nos ayuda a comprender mejor cómo está organizado el vocabulario en el cerebro de los bilingües sordos, es decir, el vocabulario en las dos lenguas está relacionado, está conectado, aunque las dos lenguas estén en dos modalidades diferentes. Estos resultados también tienen aplicaciones a la hora de evaluar el vocabulario global en las personas sordas, es decir, hay que tener en cuenta el vocabulario que conocen en las dos lenguas, no solamente centrarnos en el vocabulario que conocen en la lengua escrita, sino hay que evaluar cuál es el conocimiento léxico que tienen los niños sordos, que tienen las personas sordas, y esto tiene que incluir el conocimiento en las dos lenguas, porque sabemos que el vocabulario de las dos lenguas está relacionado. Y por supuesto pueden tener también aplicaciones a la hora de desarrollar metodologías bilingües para enseñar el vocabulario en las dos lenguas. Con esto no quiero decir que los bilingües sordos sean iguales que los bilingües oyentes. En la investigación se han identificado algunos aspectos que son paralelos, pero no podemos saltar a la conclusión de que los bilingües oyentes y los bilingües sordos son iguales. Hace falta mucho más estudios para entender cuáles son los paralelos o cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias. No podemos asumir que un modelo que funciona para un grupo funciona para otro grupo. Hace falta mucha más investigación a este respecto. Otro resultado interesante que han salido del estudio del bilingüismo que incorpora a bilingües sordos es que el aprendizaje, bueno, es algo que se demuestra una y otra vez, que el aprendizaje temprano de una lengua ayuda al aprendizaje de la segunda lengua. Y en el caso de los niños sordos, el aprendizaje temprano de la lengua de señas da buenos resultados a la hora de aprender la segunda lengua o la lengua escrita. Muchos estudios también han demostrado que el aprendizaje temprano de la lengua de señas también da mejores resultados de lectoescritura en la madurez. Otro resultado interesante que han surgido recientemente es que en estudios que se han hecho utilizando el movimiento ocular, o sea, que miran exactamente dónde las personas miran cuando están leyendo un texto, parecen indicar que las personas sordas bilingües, las personas sordas bilingües, al igual que otros bilingües, parece que prestan más atención cuando leen al vocabulario, a la semántica, al significado, más que a la misma estructura gramatical. Esto ocurre con otros bilingües también.
Sí, pero las personas sordas bilingües que tienen una fuerte base en una primera lengua de señas sí prestan más atención a la estructura gramatical cuando leen. Es decir, cuando leen se comportan más como las personas que leen en su primera lengua. De manera que esto también proporciona evidencia indirecta de que las capacidades que uno tiene o los conocimientos que uno tiene en una lengua se transfieren a la segunda lengua. Cuanto más conocimiento se tiene de la estructura en la primera lengua, más atención se presta a la estructura en la segunda lengua. Entonces, toda esta evidencia nos ayuda podemos utilizarla para romper mitos que siguen persistiendo, ¿no? Como, por ejemplo, el mito de que el bilingüismo afecta negativamente el procesamiento del lenguaje o el aprendizaje de otro lenguaje. No. El bilingüismo no tiene un efecto negativo en el desarrollo del lenguaje de los niños. Conocer la lengua de señas no tiene un efecto negativo en el aprendizaje de la lengua hablada o escrita. La lengua de señas apoya el desarrollo del lenguaje hablado a pesar de que esté en una modalidad diferente. El cerebro trata a la lengua de señas de la misma manera que trata a la lengua hablada, es decir, la reconoce como lengua. Y como conclusión, toda esta evidencia nos conduce a pasar de una vez de un modelo monolingüe de carencia, que es el modelo que se ha venido arrastrando y que todavía persiste, a un modelo bilingüe en el que se valora el conocimiento de la lengua de señas. Y explico lo que quiero decir con un modelo monolingüe de carencia. Un modelo monolingüe de carencia es un modelo en el que el objetivo es el conocimiento de la lengua escrita, en el que se compara a las personas sordas con personas oyentes en su primera lengua, en el que se identifican carencias en el conocimiento de la lengua escrita, en el que no se valora el conocimiento de la lengua de señas. Este es el modelo monolingüe que ha ido persistiendo y que sigue persistiendo. Pero la evidencia nos lleva a movernos a otro modelo, que es el modelo bilingüe. Un modelo bilingüe en el que el objetivo es el desarrollo de las dos lenguas, no solo el desarrollo de la lengua escrita, en el que se valora el conocimiento de la lengua de señas, en el que se reconoce que la lengua escrita es una segunda lengua o una lengua no nativa para muchas personas sordas, y en el que se compara a las personas sordas con otras personas bilingües. Y bueno, como conclusión, entonces, en definitiva, gracias al reconocimiento de las lenguas de señas, que es un reconocimiento paulatino que sigue en proceso, esto nos ha llevado a cambiar nuestro entendimiento de lo que es el bilingüismo, de lo que es el procesamiento del lenguaje, de lo que implica el lenguaje humano, y nos lleva a la conclusión de que tenemos que tratar a la lengua de señas y a las lenguas habladas con paridad y darle el mismo reconocimiento y reconocer el mismo estatus. Y con esto concluyo mi ponencia. Muchas gracias y espero que les haya sido de interés.